Eduardo Álvarez, que es una persona que ha estado con nosotros, es la cuarta vez, como dicen, que ya ha estado con nosotros, que es, lo podéis ver en YouTube cuando queráis. Es un profesor titular de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte docencia desde hace años sobre asuntos diversos de la filosofía contemporánea. Ha publicado libros: El saber del hombre, una introducción al pensamiento de Hegel, Vida y dialéctica del sujeto, la controversia de la modernidad y las ideas filosóficas de Marx, de los cuales me parece que una de las conferencias que diste fue sobre Carlos Marx, ¿no? Sobre Marx, sí. Además de numerosos artículos en revistas especializadas sobre temas relacionados con la tradición del pensamiento dialéctico, la fenomenología y la discusión acerca de la modernidad y el humanismo. En la Universidad Popular ha colaborado desde 2016 con las siguientes conferencias: la conferencia de Karl Marx, un pensador revolucionario, que esto lo hizo el día 21 de diciembre del 2018, una conferencia Ilustración y romanticismo, la larga sombra de una vieja disputa en el orden social y político, que esto lo hizo en mayo del 2013. No, del 16, me parece, ¿eh? No estoy seguro. 2018. Es del 2018. Y otra conferencia en cuestiones de antropología filosófica, la condición humana entre la naturaleza y la cultura. Esto sí que fue en mayo del 2016. Hoy nos ofrece la primera sesión, sus seminarios son 3 sesiones, la primera sesión del seminario 3 imágenes filosóficas sobre la condición humana, titulada, la de hoy, es Homo Natura, la condición del hombre en la naturaleza. La expresión, ¿vale? Sí. Pues os dejo con él. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y sí, es la cuarta vez que vengo aquí, con lo cual ya les he dicho que son reincidentes en el error de invitarme. Pero bueno, yo encantado. Y no, tengo una única duda que se refiere a que voy a desarrollar una serie de cuestiones, algunas de las cuales ya abordé en la primera conferencia aquella del 2016. Pero es que, claro, quería hacer un seminario de tres conferencias sobre antropología filosófica, que es el campo en el que yo me desenvuelvo, y la primera me parecía obligada a tratar del Homo Natura, porque de alguna manera abre el camino a las otras dos, ¿no? Homo Technicus, que será la de noviembre, y Homo Religiosus, que es lo que, bueno, en la conferencia de diciembre, no me acuerdo qué día. Entonces, bueno, dentro de este ciclo de 3 conferencias, esta primera se refiere a esto que en el subtítulo Homo Natura, el subtítulo dice la escisión del hombre en la naturaleza. Algunas cosas que dije en aquella conferencia del 2016, y hay personas que están hoy aquí, que estuvieron entonces, las voy a tener que recuperar, pero en fin, hay otros asuntos que voy a tratar y que no estaban en aquella conferencia. Espero que no se les haga reiterativo. Entonces, a ver, la reflexión filosófica que se inicia en la antigua Grecia se ocupa de todos los asuntos que siempre han sido objeto de interés de los filósofos, ¿no? Y también, como no, de la condición humana del hombre. Y a eso se le suele llamar, o sea, la reflexión filosófica sobre el hombre se le suele denominar antropología filosófica, que es propiamente el campo al que yo me he dedicado más años de docencia. Hay una asignatura que imparto hace muchos años con ese título, que hay que distinguir de las ciencias sociales, como por ejemplo la antropología social cultural u otras ciencias sociales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los que nos dedicamos a estas locuras, a estas cuestiones, no podemos desconocer los datos de la ciencia, porque si no, la reflexión filosófica sobre la condición humana sería algo así como una especie de especulación vacía, construida en el aire, sobre prejuicios, de tal manera que lo que yo voy a decir pertenece al campo de la filosofía, pero naturalmente tiene que tomar en consideración también los datos de la ciencia. Luego me voy a referir a la teoría de la evolución biológica, ¿no? y haré de nuevo referencia a esta cuestión. Bueno, yo digo ahí en el subtítulo Homo Natura, el hombre en la naturaleza, la escisión del hombre en la naturaleza. Este es un problema que se plantea desde la antigüedad y que ha recibido
muchos enfoques, claro. Voy a hacer un repaso de algunos de ellos en la historia del pensamiento, pero en estos diversos enfoques siempre aparece esta noción, esta conciencia acerca de la singularidad humana, del lugar sui generis, del lugar especial que ocupa el hombre en la naturaleza. Un lugar tan especial que en algunas versiones, en la historia del pensamiento, conducen a pensar que el ser humano constituye una especie de reino aparte, un reino independiente de la naturaleza, como si hubiéramos escapado literalmente de la naturaleza y hubiéramos constituido un reino aparte, ¿no? Ortega, que tampoco exactamente defiende esto, pero en su libro La meditación de la técnica sí emplea una expresión muy problemática. Dice que el hombre es el tránsfuga de la naturaleza, es decir, aquel que se escapó a través de la historia, ¿no? No tiene naturaleza, sino que tiene historia, dice, y a través de la historia el hombre escapó a la naturaleza y está sometido a otro régimen distinto del régimen natural. Bueno, eso no es sostenible, dicho así en estos términos, y la verdad es que la posición de Ortega es más matizada y compleja y no voy a entrar aquí. Pero lo que sí quiero señalar desde el principio es cuál es el problema que yo voy a abordar, ¿no? Y el problema es el que en distintas formulaciones se puede expresar de la siguiente manera. El hombre es naturaleza en el sentido de que forma parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo se sitúa frente a ella y es capaz de adoptar una posición que incluso puede contrariar a la naturaleza. Puede, por supuesto, modificar y transformar el medio natural, pero por poner un ejemplo que en otras ocasiones he utilizado, se habla, por ejemplo, un autor alemán, Max Scheler, dice que el hombre es el asceta de la vida, aquel que puede adoptar una posición o una actitud, mejor dicho, ascética frente a la vida. Si la biología que nos forma ordena que debemos comer o que debemos beber, el ser humano es aquel animal, al parecer el único, que es capaz de hacer huelga de hambre o huelga de sed y oponer al impulso natural otra fuerza. Entonces la pregunta que yo formulo en voz alta, que les traslado, es esta, es decir, esa otra fuerza con la cual nos oponemos a la naturaleza, al impulso natural que nos pide comer, esa otra fuerza, ¿de dónde proviene? ¿De dónde surge esa otra palanca? Porque claro, si decimos, bueno, eso no es naturaleza, eso es pues, alguien que está en una situación en la que quiere hacer una protesta, por ejemplo, social, ¿no? Y entonces hace huelga de hambre. Y claro, esa protesta está guiada por un ideario político, lo que sea, pero eso no lo hace nosotros la naturaleza, sino que tiene otro sentido y tiene otro origen. Bueno, pues si tiene otro origen y otro sentido, la pregunta, con toda la inocencia con que tenemos que plantear esto de inicio, es ¿qué palanca es esa? ¿Qué realidad hay en nosotros, aparte de la realidad natural que nos constituye? ¿Qué otra realidad hay en nosotros para que seamos capaces de desencadenar impulsos, fuerzas que se oponen a nuestra naturaleza biológica, en este caso, que nos ordena comer? ¿Por qué podemos hacer huelga de hambre, ¿no? Y si podemos hacer eso, está claro que nos situamos frente a la naturaleza que somos, porque lo somos un producto de la evolución natural, y sin embargo podemos situarnos de algún modo frente a la vida a pesar de ser nosotros mismos vivientes y contrariar las leyes de la vida, ¿no? Las exigencias vitales. El hombre el ser humano es el animal que es capaz de conducir su vida conforme a ritos, instituciones y normas, reglas. Es decir, si podemos orientar y conducir nuestra vida según ritos que no son realidades naturales, los rituales que estudian los antropólogos y que son distintos en unas culturas y otras, lo cual demuestra que no son realidades naturales, puesto que si fueran naturales serían los mismos ritos, son convencionales, son convenciones, ¿no? Las reglas que regulan nuestras relaciones sociales, las instituciones que varían a lo largo del tiempo y de unas sociedades a otras, son creaciones humanas que no surgen de la naturaleza. Entonces la pregunta, insisto, es siempre esta misma, es decir,
¿Qué fuerza, palanca o realidad existe en nosotros que nos permite situarnos frente a la naturaleza, transformarla, contrariarla, reprimirla, modificarla? Ese es el problema. Bien, entonces, en algunos planteamientos de la tradición, algunos planteamientos han tenido la tentación, como decía al principio, de considerar que constituimos un reino aparte, sobre todo concepciones que están inspiradas en idearios religiosos, ¿no? De considerar que constituimos un mundo aparte, un mundo independiente, como si no respondiéramos o no estuviéramos gobernados por las mismas leyes naturales que dominan a los demás vivientes, ¿no? Hay aquí posiciones muy matizadas a lo largo del tiempo. Estoy ahora haciendo un conjunto de consideraciones iniciales sin ninguna pretensión de orden, simplemente para señalar dónde está el problema. Después voy a tratar históricamente algunas cosas, ¿no? Los primatólogos, que se ocupan del estudio de la conducta de los primates más desarrollados, aquellos que están más próximos al ser humano, los llamados primates antropoides, como el chimpancé, el bonobo, el gorila, los primatólogos ponen de manifiesto que esa idea de que los humanos constituimos una especie especial o singular porque poseemos cultura, hasta cierto punto debe ponerse en cuestión, porque estos primatólogos han advertido la existencia de lo que llaman aprendizaje social. Es decir, el aprendizaje social es esa forma de aprendizaje de la que son capaces algunos individuos, chimpancé por ejemplo, pero que él mismo, puede ser un individuo particularmente despierto, que es capaz de ciertas conductas que no otros de su especie llegan a realizar, pero conductas que esos mismos individuos transmiten al grupo. En cuanto que transmiten al grupo esa capacidad, esa conducta, eso se convierte en aprendizaje social, no es ya aprendizaje individual, sino que es social. Y algunos señalan que esa es la clave de lo que llamamos cultura. Es decir, y se atreven a hablar de culturas de los chimpancés. ¿Por qué poseerían cultura? Porque existe aprendizaje social en esa especie. Y así, pues en algunas poblaciones que se conocen, en determinadas regiones de África, pues algunos individuos se han hecho capaces de extraer termitas con unos palos, etcétera, y han transmitido esa conducta que han aprendido ellos, han descubierto al resto del grupo y se transmite de generación en generación. Entonces algunos dicen, bueno, eso es cultura, luego no hay una posición tan claramente diferenciada de los humanos en comparación con los chimpancés o los bonobos. Sin embargo, esto a su vez también tiene que matizarse, claro. Primero porque el concepto de cultura, la mayor parte de los especialistas, por ejemplo, los antropólogos culturales, no definen la cultura como aprendizaje social. Ese sería uno de los componentes o de los rasgos que definen la cultura. Para que haya cultura, aparte de aprendizaje social, tiene que haber además determinadas estructuras sociales, institucionales, de carácter convencional, o reglas, ¿no?, que regulan la conducta del grupo. Y además tienen que existir instrumentos o útiles que no son abandonados, digamos, después del uso que hacen de ellos ocasionalmente, sino que se convierten en parte del instrumental del que se sirven, en este caso, los humanos. Es decir, que el concepto de cultura es un concepto sobre el que se discute mucho y no me quiero ir por ahí porque nos desvía de la cuestión. Entonces, lo que quiero decir es que los antropólogos en su mayor parte consideran que los chimpancés no tienen cultura, sino que tienen comportamientos que son protoculturales, que están en las puertas, que anticipan algo que en los humanos será cultura, pero no otros. Además del hecho de que estas conductas que se transmiten por aprendizaje social por parte de ciertos primates son conductas que se pueden contar, quiero decir, son pocas conductas y además muy directamente supeditadas a las necesidades biológicas, ¿no? Cosa que no ocurre así
entre los humanos, ¿no? El antropólogo de origen belga-francés Claude Lévi-Strauss, que supongo que muchos de ustedes lo conocen o les suena, Lévi-Strauss señala que el umbral que establece la frontera entre animalidad y humanidad es la regla, las reglas. Allí donde observamos la existencia de relaciones sociales regladas, es decir, reguladas por convención, allí existen claramente algo que es específica, exclusiva, propiamente humano. Los animales no son capaces de ordenar su vida social mediante reglas, y reglas en un sentido general incluye a los ritos, a las instituciones, a las leyes que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Los animales pueden regirse por leyes naturales que pueden incluso regular su vida social, pero son leyes naturales, no son convencionales. Cuando hablamos de convenciones hablamos ya de reglas, ¿no? Y la existencia de reglas es lo que marca el umbral de la aparición de lo humano más allá de lo animal. Bueno, entonces, el problema de fondo, que estoy limitándome simplemente hasta el momento a formular, el problema de fondo es, ¿la naturaleza lo determina todo en nosotros? Porque si somos capaces de establecer reglas, y esas reglas no las ha establecido la naturaleza, la pregunta se repite, es decir, ¿de dónde surgen esas reglas? Si somos naturaleza, ¿no somos acaso algo más, puesto que somos capaces de establecer reglas y las reglas no son naturales? Entonces la pregunta, el problema de fondo es, ¿la naturaleza lo determina todo en nosotros o, por el contrario, poseemos algo que nos permite ir más allá de la naturaleza, situarnos en el límite de esta, trascenderla, transformarla, contrariarla? Este es el problema que estoy planteando, ¿no? Y que nos va a llevar, así lo voy a plantear ahora, a examinar algunas cosas que ha dicho la tradición, de la historia del pensamiento sobre este asunto, sobre esta supuesta ruptura del hombre con la naturaleza, sobre esta discontinuidad o escisión, como yo lo titulo, del antropos del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, veamos brevemente, en amplia perspectiva, con trazo grueso, lo que ha señalado la historia del pensamiento. Me voy a situar en la antigua Grecia, que es donde nació la filosofía, claro. Entonces, en la antigua Grecia nace la filosofía y con ella la reflexión filosófica sobre la condición humana y sobre el lugar del hombre en lo que ellos llamaban la physis, ¿no? La naturaleza, la physis. Para los griegos de la antigüedad, que tenían un sistema de pensamiento muy lejano al nuestro en muchos aspectos, ¿no? Para aquellos griegos de la antigüedad, todo, cuando digo todo, quiero decir todo, es physis y forma parte de la physis y constituye la physis. No hay nada que escape a lo que llaman los griegos la physis y que luego los latinos tradujeron como natura. Claro, la physis es lo que constituye todo lo que hay y al mismo tiempo una especie de fuerza que impera en todas las cosas y que las lleva a nacer y a morir, a generarse y a deteriorarse y destruirse y desaparecer, ¿no? Y en ese contexto, la mitología griega expresa las más profundas convicciones que tenían los griegos en un lenguaje poético, mítico, en el lenguaje, digamos, de la fantasía, del mito, ¿no? La mitología griega formula la noción de destino. La noción de destino, que tiene estos resabios, como digo, mitológicos, porque no es una idea científica, no es una idea que maneje la ciencia, ¿no? La idea de destino era, y es, bueno, la idea de que existe lo inexorable a lo que nada puede resistirse u oponerse. Todo está gobernado por el destino y no hay ningún ser, ni siquiera humano o divino, que pueda oponerse al destino. Y claro, algunos historiadores del pensamiento dicen que esa idea de destino es una especie de anticipación
expresado en el lenguaje mítico, anticipación de lo que después, andando los siglos, la ciencia denominará la necesidad natural, la ley natural que impera y que da cuenta de todos los fenómenos naturales, ¿no? De acuerdo con esa regularidad que se observa según la relación causa-efecto, etcétera, etcétera. Pero la noción de destino expresa esta idea de manera, como digo, propia, poética, según el lenguaje fantástico, ¿no?, del mito. Entonces, claro, en la figura, ¿cuál es el lugar del hombre en relación con el destino? Las tragedias que escribieron los griegos nos dan claves muy interesantes sobre esto, porque el héroe, que de alguna manera es un representante de la humanidad, el héroe es aquel que lucha con el destino, que pretende torcer el destino, que trata de transformar esa especie de acontecer inexorable que es el destino. Y lo que ocurre en las tragedias griegas es que finalmente el héroe siempre sucumbe al destino, porque no es posible torcer el curso de la necesidad, ¿no? Pero la grandeza del héroe, y esto es lo que creo que está presente de alguna manera en aquella grandísima cultura que era la griega de la antigüedad, la grandeza del héroe no consiste tanto en vencer al destino, cosa que no puede lograr. Su grandeza estriba más bien en ser consciente de desafiar al destino y de vivir y de construir su vida precisamente a través de este desafío al destino. Y ningún animal puede hacer eso, y el hombre es aquel que ocupa un lugar limítrofe, un lugar fronterizo, aquel que vive en la tentación de transformar o de vencer al destino aunque no lo consiga, ¿no? El escritor francés Albert Camus tiene un texto precioso que se titula El mito de Sísifo, en el cual precisamente nos relata esto de alguna su peculiar manera. Sísifo, como saben, pues recibió un terrible castigo por desobedecer a los dioses, y el castigo consistía en empujar una piedra enorme por la ladera de una montaña hasta lo más alto para dejarla caer, volver de nuevo hacia abajo por la piedra y volverla una y otra vez a empujar hasta la cima, y así siempre por toda la eternidad. Y comenta Camus que la grandeza de Sísifo consiste precisamente en ese momento de conciencia, cuando llega a lo alto de la cumbre y contempla su terrible destino y tiene que descender por la ladera de la montaña en busca de la piedra para empujarla de nuevo. Es decir, lo que está diciendo Camus, pensado esto desde el mundo moderno con la noción de conciencia, es que la grandeza del héroe consiste justamente en saber en qué consiste su suerte, aunque la descubre al final, claro. Saber cuál es su suerte y tomar conciencia de ello, y en esto radica su dignidad, ¿no?, y su grandeza. Pero los antiguos no lo expresaban con la noción de conciencia, porque esta es una noción moderna, ahora llegaré a ella, sino que lo expresaban de esta otra forma que estoy señalando, ¿no? En el lenguaje de la filosofía, no ya del mito, es decir, el lenguaje que se sirve de argumentaciones racionales para tratar de dar cuenta de la realidad mediante la razón, esa posición singular del hombre en relación con la naturaleza se expresaba a través de ciertas oposiciones, de ciertos pares de opuestos que tomaron en consideración los antiguos filósofos griegos. Uno de este par de opuestos es el que opone a physis con techne, es decir, la naturaleza y la técnica. La técnica en el sentido techne, en el sentido más amplio de todo lo que se refiere a lo artificial, que oponemos siempre a lo natural, ¿no? Los humanos somos capaces de lo artificial. Como este es el tema de la segunda conferencia, Homo Technicus, no voy a entrar aquí ahora, paso y considero otras oposiciones, ¿no? Otra oposición es, que ya pensaron los griegos, al menos desde la sofística, es la oposición entre physis y nomos. Physis, como digo, es la naturaleza. Nomos es una norma o convención, quizá la manera más rigurosa de traducir nomos es convención, una ley, norma, pero de carácter convencional.
instituida por los humanos, ¿no? Claro, si somos capaces de establecer, más allá de la ley natural, physis, establecer leyes que responden a propósitos humanos, convencionales, aquí se plantea una oposición. Y entonces, claro, el problema estriba en cómo comprender las convenciones en la medida en que no están establecidas por la naturaleza, sino por los humanos, los cuales a su vez, nosotros los humanos, somos seres naturales, que no escapamos ni al destino ni al acontecer natural. Entonces, ¿qué es eso de nomos, no? Aquí también se expresa esta idea que tenían los griegos de que, siendo naturaleza, vivimos en la tentación de enfrentarnos a ella, de trascenderla o de cambiarla, aunque no podamos hacerlo nunca, ¿no? Porque finalmente el acontecer natural nos domina. Pero estas oposiciones dan cuenta de esa conciencia que ya tenían los griegos del lugar singular del hombre en el conjunto de la naturaleza. Otra oposición, son falsas oposiciones en realidad, porque uno de los opuestos contiene al otro. Es decir, nomos se opone a physis, pero en el fondo forma parte también de la physis, porque las convenciones que hacemos, los humanos están imitando las leyes de la naturaleza. Eso es lo que piensan en realidad los griegos, del mismo modo que el artista que lleva a cabo la obra de tecne, el técnico, está imitando de algún modo las formas de proceder de la naturaleza en la creación, cuando esculpe la figura humana o cuando se construye un edificio, ¿no? Los griegos pensaban que siempre hay una imitación de la naturaleza, porque la naturaleza es el principio fundamental. Pues bien, esta otra oposición, physis-logos. Logos tiene el significado de palabra, discurso, por lo tanto también pensamiento, discurso que está articulado, pensado sobre algo. Por ejemplo, bueno, ya vienen tantas palabras como biología, geología, zoología, el discurso, la palabra acerca de zoon, de la vida animal, o acerca de bios, la vida, o acerca de lo geológico. Es decir, logos es un discurso o palabra que se desarrolla acerca de algo. Pero claro, los humanos efectivamente somos capaces de usar la palabra y el pensamiento para decir lo que las cosas son. La physis, la naturaleza, hace que las cosas sean lo que son y da un lugar y una definición a cada cosa. Determina todas las cosas. Todas las cosas están determinadas por la naturaleza, pero hay un ser singular, el anthropos, el ser humano, que, aun cuando todas las cosas tienen un lugar y una identidad que las define y las determina, nosotros somos aquellos que decimos lo que las cosas son. Somos, como decía el profesor García Vaca, el portavoz del universo, ¿no? El ser humano es el portavoz del universo, aquel que dice lo que las cosas son. Si la naturaleza determina lo que las cosas son, nosotros lo expresamos, ¿no? Con el lenguaje, con el discurso. Claro que nuestro lenguaje, nuestro discurso, de alguna manera recoge la estructura de la propia physis, de la propia naturaleza. Bien, una última oposición es la que se establece entre physis y hybris, que se suele transcribir a nuestro alfabeto con la conjunción copulativa, ¿no? Hybris. Hybris quiere decir, se refiere al límite, a la desmesura. Hybris podríamos traducirlo como la desmesura. En algunos contextos tiene el sentido lo híbrido de hacer violencia a algo porque es saltar el límite, ¿no? De ahí viene la idea de desmesura, ¿no? De romper las medidas, de vivir en el límite. Entonces, los griegos vienen a decir que los humanos vivimos en esa hybris, somos seres híbridos, en esa hybris que consiste en desenvolvernos en el límite de la naturaleza, allí donde pretendemos de alguna manera escapar a la naturaleza o tentar nuestra suerte, tentar al destino, modificar el acontecer, ¿no? Hybris, esa desmesura, ¿no? Que consiste en tratar de infringir el destino o infringir la ley natural mediante la ley humana, nomos, ¿no?
Bueno, tiene diversas formulaciones, pero en todo caso, en estas diversas oposiciones que señala la filosofía, del mismo modo que la idea de destino con la que juega el mito, se expresa esa conciencia de nuestra singularidad en la naturaleza, ¿no? Se expresa la conciencia de que nuestra vida, aun siendo parte de la naturaleza, se desenvuelve siempre en el intento de sobrepasarla, de ir más allá de nuestro límite, ¿no? El hombre es un ser liminar, fronterizo en este sentido. Bueno, saltemos en esta amplísima perspectiva que no me permite detenerme en los detalles, sino ver las cosas así en trazos muy generales, saltemos al mundo medieval cristiano. El mundo cristiano medieval introduce un paradigma que es completamente nuevo y que rompe con la tradición del pensamiento griego, y ese paradigma es el de la ruptura del hombre con la naturaleza. El pensamiento cristiano esto lo tiene muy claro, es decir, en nosotros sí existe algo sobrenatural, algo que nos permite escapar a la naturaleza. De ahí que el cristianismo, a través de la noción del alma inmortal, ¿no?, enfrentada al cuerpo, no ya establece una oposición en el sentido en que los griegos manejaban esta cuestión, sino que establece un claro dualismo, una dualidad radical entre lo que es naturaleza y lo que va más allá, rompe con la naturaleza, incluso se sitúa en una especie de trascendencia, ¿no?, respecto de la naturaleza. El alma inmortal pues tiene un destino más allá de la naturaleza. Y claro, esto lo expresa toda la metafísica del pensamiento medieval mediante este dualismo alma-cuerpo, o si se quiere expresar en términos más genéricos, espíritu-materia, ¿no? Hay un dualismo, es decir, el espíritu constituye un reino completamente independiente en su raíz en relación con la materia, ¿no? Claro, la idea de Dios como espíritu puro, etcétera, etcétera, pues ahonda en esta visión, ¿no? Entonces, claro, si los griegos de la antigüedad ya se habían aproximado a la idea de que hay algo que nos aproxima a lo divino, cuando los dioses le entregan a Epimeteo, bueno, y a Prometeo, los dones del fuego, de la técnica, les están dando dones divinos, ¿no? Y por ese lado disponemos de cualidades que de alguna manera nos sitúa por encima de los animales y nos aproxima a los dioses, ¿no?, según la mentalidad de los antiguos griegos. Pero el cristianismo esto lo plantea de forma mucho más drástica. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nuestra semejanza con lo divino nos sitúa en un reino aparte respecto del resto de la naturaleza. O sea que esto está clarísimo en el dualismo metafísico cristiano, que aunque se sirve de la idea de alma, que es una idea de origen griego, para los griegos el alma no es trascendente a la naturaleza. El alma es lo que vivifica y da sentido a la acción del ser humano, aunque, claro, en la comprensión que tenían los antiguos hay también un alma sensible y un alma vegetativa y no solamente un alma intelectiva o intelectual, ¿no?, como dice Aristóteles. Pero el alma no es un principio trascendente respecto de la naturaleza, es algo que da cuenta del modo de ser natural de los animales, en el caso de alma sensible, de los humanos, alma intelectual, pero no trasciende la naturaleza. La idea cristiana de alma es completamente distinta porque sí introduce una ruptura respecto de lo natural. Y esa ruptura, que da cuenta de ese dualismo metafísico, por ejemplo, en el orden moral, explica que una gran parte del pensamiento cristiano medieval está inspirado por el ascetismo. Y el ascetismo es esa orientación moral de acuerdo con la cual el espíritu tiene que mortificar el cuerpo, tiene que reprimir el cuerpo. Esa represión del instinto, esa represión del cuerpo, esa mortificación, ¿no?, obedece a una metafísica según la cual el cuerpo y la materia pues ocupa un lugar negativo, por decirlo así,
en el conjunto de lo real, mientras que el espíritu solamente puede desarrollarse a expensas y por encima y sobre la base de la represión, de lo natural, de lo sensible, ¿no? O sea que ahí en el ascetismo se juega con la idea de la represión de la naturaleza sensible y se juega con la idea de algo sobrenatural. No me voy a extender en la concepción cristiano-medieval porque pues yo creo que una buena parte de nosotros hemos sido educados en esa tradición y creo que sin necesidad de haber estudiado filosofía estamos más o menos familiarizados con ella, ¿no? Demos un salto ya al mundo moderno. En los inicios de la modernidad se produce un proceso de secularización, ¿no? Es decir, de abandono progresivo de la atención al más allá, a la trascendencia, a lo ultraterreno, para centrar cada vez más la atención en nuestro mundo, en nuestra realidad terrenal, si lo queremos decir así, ¿no? Este movimiento o proceso de secularización lleva a sustituir, tiene muchas variantes, ¿no? Pero porque tampoco la edad moderna deja de ser cristiana, lo que pasa es que el cristianismo se interpreta de otra manera y adopta otras directrices, pero una sustitución en el ámbito del pensamiento muy importante es la que trae consigo la noción de conciencia en lugar de la noción de alma, la noción de conciencia. La conciencia, he aquí un término y un concepto característico de la mentalidad moderna, la conciencia, ¿no? Desde la filosofía cartesiana, en fin, y todo el desarrollo del idealismo y de toda la modernidad en general, este es el principio fundamental, el principio rector. Claro, la idea de conciencia, a su manera, replantea el problema que yo vengo planteando desde el inicio de esta charla, que es el de esta especie de escisión, ruptura, discontinuidad o extraña posición del hombre en la naturaleza. Porque la idea de conciencia, la noción de conciencia significa que hay un sujeto consciente, el ser humano, que es capaz de experimentar todas las cosas. Todas las cosas son objeto de nuestra experiencia. Podemos experimentar el conjunto de todas las cosas, de todas las realidades, objetivándolas como asunto de nuestra atención consciente. La conciencia lo que hace es tener experiencias de objetos, experimentar. Y todo lo que experimenta lo sitúa allí a esa distancia que permite objetivar, tomar en consideración, convertirlo en objeto de su atención, en relación con el cual la propia conciencia se constituye en sujeto, es decir, aquella forma de ser, la de la conciencia, la del sujeto, que consiste en no ser objeto. Es decir, la conciencia es aquello que nos permite tener experiencia de todos los objetos al mismo tiempo que nos sabemos distintos de todos ellos, porque nos sabemos sujetos conscientes, ¿no? Esta idea de la conciencia trae, por tanto, la conciencia y su objeto trae este nuevo paradigma que es central en todo el pensamiento moderno, el paradigma sujeto-objeto. Todo lo que no es el sujeto o la conciencia que distingue a los humanos y que nos coloca en este lugar sui generis, en el conjunto de la realidad, el ser sujetos, todo lo que no es sujeto es objeto. Y esto constituye además el clima cultural de lo que se conoce como el humanismo moderno. El humanismo no es propiamente una filosofía, aunque tiene también contenidos filosóficos, es una especie de cultura que recoge transversalmente toda la modernidad y que parte de la idea de que el ser humano es un sujeto y en eso estriba su dignidad, en ser sujeto. Y precisamente el humanismo rechaza que podamos ser reducidos a la condición de meros objetos, cosas, que podamos ser cosificados o utilizados como meros medios de los que otros se sirven. Es decir, que el humanismo prohíbe que se anule en nosotros la dimensión de la conciencia del sujeto, que es donde radica nuestra dignidad, y en ese sentido prohíbe que seamos utilizados como meros instrumentos para los fines de otros, que seamos reducidos a mera cosa, instrumento de explotación, instrumento del que otro se sirve.
todas las declaraciones de derechos humanos, desde la francesa del 18, de finales del 18, hasta la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, están inspiradas en este ideario humanista que proclama que la dignidad humana consiste, y lo que nos iguala a todos los seres humanos, y por eso tenemos derechos iguales todos, en poseer una dignidad todos por igual, en tanto que somos seres conscientes. Es decir, que experimentamos el mundo y al mismo tiempo nos damos cuenta de que nos situamos frente a ese mundo que experimentamos. Incluso sabemos de nosotros mismos como sujetos que hacemos esa experiencia. Podemos incluso hacer la experiencia de nosotros mismos, experimentarnos, ¿no? Entonces hablamos de autoconciencia. Pero en general la conciencia significa siempre, insisto, esa facultad que nos permite referirnos a las cosas objetivándolas, objeto de nuestra experiencia, al mismo tiempo que nos sabemos distintos de cualquier objeto, porque somos sujetos, aquel que frente a un mero objeto, una mera cosa, tiene conciencia y sabe que puede experimentar las cosas, actuar sobre ellas, ¿no? La idea de sujeto se entiende mejor quizá con esto que voy a decir ahora. El sujeto es aquel ser que es activo, que actúa. Porque claro, un objeto, una piedra, puede ser sometida a erosión, puede ser troceada, puede ser utilizada para la construcción, puede hacerse muchas cosas con un objeto, porque al fin y al cabo un objeto es aquello que se hace de ello. El objeto es aquello de lo que nos servimos para hacer algo, y el objeto no tiene iniciativa propia. El sujeto, en esta visión que tiene toda la modernidad, es el ser agente, no es lo que pasivamente se hace de nosotros como mero objeto paciente, sino que somos agentes. El sujeto es aquel que es capaz de iniciar algo desde sí mismo. Un objeto, una piedra, cualquier realidad que cae bajo la categoría de objeto puede ser recibir el impacto de una fuerza, el efecto de una causa, pero no inicia causas desde sí mismo. Nosotros somos los humanos, de acuerdo con esta visión que tiene la modernidad, en tanto que seres conscientes, somos capaces de tener iniciativa e iniciar una cadena causal, por decirlo así, desde nosotros mismos, ¿no? Es decir, pues ahora decido levantar la mano. Y entonces hay una serie de actos y de efectos que tienen lugar en el mundo de los cuales me reconozco causa, porque soy causa de mis actos y hay algo que puedo hacer nacer a partir de mí, el ser activo, ¿no? El sujeto. Esa es la idea que tienen los modernos, ¿no? Entonces, como decía, todo el pensamiento moderno está empapado de esta mentalidad. Ese discurso humanista que habla del sujeto y de la conciencia, en realidad se inicia ya desde los comienzos, el primer momento de los tiempos modernos, ya en el Renacimiento. Pico della Mirandola, este escritor humanista italiano del Renacimiento, en su famosa oración por la dignidad humana, ya está haciendo referencia a esta idea de la dignidad. La dignidad nuestra no estriba, como diría un medieval, en estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no es que el moderno cristiano lo niegue eso, sino que da un giro en el foco de su atención y entonces señala que la dignidad consiste en tener conciencia, en podernos ocupar de las cosas y de nosotros mismos en tanto que seres conscientes. Pico della Mirandola, siglo XVI, Italia, lo expresa de esta forma en su discurso, oración sobre la dignidad humana. Dice: la naturaleza que ha producido todas las cosas y les ha dado a todas ellas una naturaleza propia, dentro de la naturaleza toda, cada cosa tiene su naturaleza, ¿no? Su lugar natural, que determina a todas las cosas ser lo que son. Pues bien, la naturaleza parece que se hubiera olvidado de completar esa tarea en el ser humano y nos ha dejado en un estado de una relativa incompletud o indefinición. La naturaleza no ha acabado el trabajo en el caso del ser humano, ¿no? Es como aquellas esculturas de Miguel Ángel, ¿no?, que hacía en la piedra insinuando unas formas que sobresalían en relieve sin que aquello estuviera terminado, ¿no?, valga el símil. Pues bien, la naturaleza
no ha completado, no ha cerrado el círculo de la determinación humana. Nos ha hecho como seres indeterminados, esta es la palabra clave. Ha dejado en nosotros una naturaleza indeterminada, sin acabar. Y entonces esto le obliga al ser humano a tomar a su cargo la tarea de completarse a sí mismo. En la medida en que la naturaleza me ha dejado en esta indefinición, me encuentro con que tengo que actuar y la naturaleza no me ha determinado a la acción en cada caso, en cada circunstancia, de un modo como cuando guía al animal. Entonces se me plantea esta indeterminación que es interpretada por los modernos como libertad, y esta indeterminación, que es mi condición natural, constitutiva, esta indefinición como punto de partida, me obliga a tener que hacerme cargo de mí mismo y completar por mí mismo la tarea de hacerme y de darme el ser que tengo. Por lo tanto, lo que soy es el resultado de lo que yo puedo llegar a hacer conmigo mismo, con todos los condicionantes naturales, naturalmente, que me lastran o que me limitan, ¿no? Pero como la naturaleza no ha completado su trabajo, tiene el hombre que tomar a su cargo la tarea de completarse. Y esto entonces, claro, tiene el sentido de que ante las circunstancias que debo vivir, tengo que situarme frente a ellas, distancia, ruptura, escisión, situarme frente a la situación que se me presenta para decidir qué hacer, para determinar mi acción, dado que no estoy determinado de antemano por la naturaleza, tengo que determinar mi acción, ¿no? Y esto, como lo ha pensado toda la filosofía moderna y luego contemporánea, viene a significar lo siguiente: estoy frente a la realidad, situado frente a esa realidad que al mismo tiempo me constituye, pero frente a la cual estoy colocado porque tengo que adoptar una posición. A partir de esa indefinición constitutiva tengo que tomar una posición sobre qué hacer. Pero claro, esto no significa solo hacer en relación con las cosas, sino hacer en relación conmigo mismo. ¿Qué hago conmigo mismo? Y esto quiere decir que la escisión del hombre no es solamente con la naturaleza, digamos, exterior, sino que es una escisión que se interioriza, una escisión interior a la propia conciencia. Estoy frente a mí mismo, no solo frente a la naturaleza, en relación con la cual tengo que determinarme, sino que tengo que determinarme a mí mismo, ¿no? Bien, la escisión en este sentido es interior a la conciencia. Bueno, claro, y entonces la cuestión de nuevo, y ahora planteado desde este punto de vista que hemos alcanzado, examinando la posición de los antiguos, de los medievales y ahora de los modernos, la cuestión es si la conciencia es, como dice la modernidad, es sujeto, subjetividad, ¿no? Porque hay muchas palabras con las que se expresa esto, hasta el punto de que escapa a las determinaciones del objeto, porque es un sujeto que se sitúa frente a todo objeto. Si somos libres porque podemos determinarnos a nosotros mismos, entonces la pregunta es, ¿quiere esto decir que el hombre en tanto sujeto escapa a la naturaleza? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Significa esto que somos capaces de situarnos fuera de la naturaleza determinante para hacernos capaz incluso de ser nosotros los que nos damos a nosotros mismos nuestra propia naturaleza? La mayor parte de la filosofía moderna adopta este sesgo idealista, se llama idealismo, ¿no? Desde Descartes, Kant, en fin, la mayor parte de la filosofía moderna está caracterizada por esta visión idealista. E idealismo quiere decir, lo que a nosotros nos interesa en este problema que planteo, el señalar el primado de la subjetividad, el primado de la conciencia, el considerar de alguna manera la libertad de la conciencia o del sujeto como algo que escapa a las determinaciones de la naturaleza. Los filósofos, en fin, no quiero ser muy académico y ir a detalles, por ejemplo, Kant dice que hay dos formas de causalidad en el mundo. La causalidad por necesidad natural, es decir, si yo este vaso lo suelto, pues esa es la causa de que caiga, y ahí
actúa la necesidad natural de la ley natural, pero hay otra forma de causalidad en el mundo, dice Kant, y es la causalidad por voluntad libre, es decir, yo me constituyo en causa de mis actos, entonces decido levantarme e ir andando hacia allá. Es otra forma de causalidad. Claro, aquí se está contando con que parece que existe un reino aparte, el del sujeto, que es causa de su propia vida, de su propio devenir, y donde existen unas leyes, que son las de la libertad, que están claramente diferenciadas de las leyes que operan en el conjunto de los objetos naturales. En realidad, cuando el idealismo moderno y la filosofía moderna piensa esto, como han señalado muchos críticos, lo que está haciendo es traducir el viejo dualismo de la metafísica cristiana, de espíritu, materia o alma, cuerpo, que se expresaba en el lenguaje religioso. Lo que hace la filosofía moderna es traducir ese viejo dualismo metafísico a los términos secularizados de la filosofía. Y entonces, en vez de decir alma, cuerpo, espíritu, materia, pues dice conciencia, objeto, al menos tal como lo entiende esto la filosofía cartesiana, la filosofía kantiana y el idealismo moderno en general, ¿no? Pues bien, demos un último salto en el tiempo y vayamos ya al pensamiento contemporáneo. Entonces aquí tengo que decir que el pensamiento contemporáneo, y ya muy claramente científico, las ciencias de la vida, especialmente desde el siglo XIX, rechazan radicalmente esta tesis de que constituyamos los humanos un reino aparte, como podía pensarse todavía desde Descartes o desde Kant, que constituyamos un reino independiente respecto del resto de los seres naturales. La teoría de la evolución biológica señala, y no podemos desconocer el testimonio que nos transmite la ciencia, a no ser que queramos construir una reflexión, como decía, o en el vacío de una metafísica sin apoyo en la realidad empírica o guiada por prejuicios religiosos, ¿no? Si nos atenemos a la ciencia lo que nos dice es que los humanos somos una especie que, como todas las demás especies, somos un producto de la selección natural, de la evolución biológica. Y que, por lo tanto, lo que llamamos la conciencia es también un producto de la biología, el resultado de la evolución de la vida conforme a leyes naturales. Por lo tanto, la conciencia no nos sitúa fuera de la naturaleza, sino que, en realidad, tiene que comprenderse como un producto de la evolución natural, ¿no? Y claro, aquí, a partir de aquí, la reflexión filosófica que se interesa por la cuestión antropológica y que no puede desconocer, insisto, los datos suministrados por la ciencia, a partir de aquí tenemos que tomarnos esto con toda seriedad, ¿no? Y sin embargo, la reflexión antropológica muestra su perplejidad. La reflexión filosófica que se atiene a los datos de la ciencia sigue mostrando su perplejidad. Su perplejidad ante la pretensión de que, por ejemplo, la moral, eso que consideramos pues una realidad humana que parece que no puede explicar la naturaleza, la moral, sea un producto de la selección natural, sea un producto de la biología, o que la historia de la humanidad, la historia humana, en los términos por los que se interesa la historiografía, los historiadores, la historia se pueda contar en la clave de las ciencias naturales, puesto que todo lo que somos es un producto evolutivo de la vida, ¿no? El arte, la poesía, tienen que ser los biólogos o los naturalistas los que den cuenta de estos productos de la cultura humana, la cultura en general. Es que no sé si se hacen cargo del peso y de la gravedad, no puedo decirlo así, de este problema. Claro, si somos un producto de la evolución biológica y la conciencia eclosiona, por decirlo así, en el proceso de la evolución,
y todo lo que hace la conciencia lo hace a partir de estas facultades de las cuales nos hemos hecho capaces a través de la evolución, lo que hacemos los humanos y los productos de la acción humana parecen no escapar a las leyes de la vida. Entonces la pregunta aquí ¿es la biología evolutiva, la ciencia por antonomasia que puede dar cuenta de todo lo humano? Por ejemplo, ¿es la historia o la antropología, la sociología, la psicología, son ramas de la biología, como algunos autores han llegado a sostener, ¿no? O por el contrario, aquí hay que plantear esto de otra manera y cómo salimos de este entuerto, porque claro, insisto, somos un producto de la evolución biológica. La historia de la humanidad se puede explicar desde las ciencias naturales. Por ejemplo, la moral humana. Pues parece que con nuestros criterios morales le torcemos el pulso a la naturaleza, porque si la naturaleza deja morir a los débiles y que prosperen los fuertes, ¿no? Nosotros desde criterios morales decimos, no, vamos a inventar unas instituciones que se pueden llamar seguridad social o como se quiera, hospitales, o que ayuden a aquellos que no disponen de los mismos medios o fuerzas que otros para mantenerse en vida. Quiero decir, nuestra moral y nuestra forma de ordenar la sociedad se opone a que sobrevivan los más fuertes y sucumban los débiles. Parece que esa es la ley natural que descubre el propio Darwin, ¿no? Es decir, que hay la competencia por los recursos escasos de unos vivientes en un nicho ecológico, hay una competencia entre individuos dentro de una especie y entre diversas especies dentro del mismo nicho, y entonces en esa competencia descubre la teoría de la evolución biológica que los seres que están dotados de algunas facultades que les permite sobrevivir, se adaptan mejor, sobreviven y llegan a la edad reproductiva y transmiten sus genes a otros, y por lo tanto hay una ley de la vida que parece terrible, inexorable, pero que nosotros nos atrevemos a alterar cuando decimos no, hay que dar más al que más lo necesita y quitar o exigir más al que más tiene. Eso es un criterio humano que, ¿de dónde surge eso? Porque si nuestra conciencia y todo lo que somos es resultado de la vida y las leyes de la vida ordenan o imponen la supervivencia de los más aptos y el fin de los más débiles, entonces, ¿qué pasa con la moral? La moral no es un resultado de la evolución, sino que es algo con lo que nosotros nos oponemos. Pero no hemos dicho que somos el producto de la evolución. Vemos el problema donde está, ¿no? Bien. Yo creo que, y voy a terminar en unos minutos, yo creo que la respuesta a esta problemática desde el pensamiento contemporáneo, que tiene más consistencia y que nos permite resolver este entuerto que acabo de señalar, al mismo tiempo que da cuenta de nuestra experiencia y que toma en consideración los datos de la ciencia, creo que una de las posiciones, de las concepciones filosóficas, apoyadas en la ciencia, claro, que de una manera más consistente pueden resolver este problema es lo que se llama el emergentismo, de emergencia, emergentismo, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta concepción, que tiene un sentido filosófico, aunque se basa, insisto, en los datos de la ciencia, de acuerdo con esta visión, la evolución no es solo la evolución biológica. Cabe hablar, por supuesto, antes de una evolución geológica. De hecho, había ya John Lyell, por ejemplo, era un evolucionista que planteó esta cuestión de la evolución ya aplicado al campo de la geología antes de Lamarck o de Darwin o de Russell. Entonces, la evolución, esta es la idea clave, trae consigo la emergencia de nuevos planos de la realidad. La emergencia de nuevos planos de la realidad, ¿no? La aparición no solamente de nuevos organismos, que eso está claro, de nuevas especies, ¿no? Que esto lo han explicado los evolucionistas, proceso de especiación, aparecen nuevos organismos, nuevas especies, no solamente esto, sino que también
la evolución trae consigo la aparición, la irrupción, la generación de nuevos planos o esferas de la realidad. Así, la vida es emergente respecto del mundo geológico, del mundo meramente físico, que se puede estudiar con las leyes de la física o de la química. Entonces, si existe una ciencia a la que atribuimos autonomía, la biología, que no es una rama de la física, ni una rama de la química, es porque consideramos que hay leyes de la vida que no son reducibles a las leyes que regulan la esfera geológica. La vida es emergente en relación con el ámbito mineral, con el ámbito geológico. Y claro, una vez que surge la vida por la evolución, irrumpe la vida a su vez también se desarrolla de acuerdo con ese proceso evolutivo, y en la evolución de la vida, la conciencia es una realidad emergente en el seno de la vida. La conciencia es emergente respecto al plano de la vida. Aparece con la conciencia una nueva, Ortega lo expresa muy bien en mi opinión, cuando dice, aparece una nueva dinamicidad. Dinamicidad, de dínamos quiere decir fuerza en griego, ¿no? Hay nuevas fuerzas en la realidad, cuando aparece la conciencia, que parece que tiene una iniciativa propia en algunos sentidos, ¿no? Y que es emergente respecto de la vida no consciente. Es decir, la vida se ha desarrollado durante miles de años y no ha necesitado la conciencia para nada. Y la mayor parte de nuestros procesos biológicos se producen de manera no consciente. Cuando hacemos la digestión, no hace falta saber bioquímica para hacer la digestión, ¿no? Sino que la digestión se las apaña y no requiere de la conciencia para que la vida se desenvuelva. Pero en el seno de la vida y como producto de la evolución, y en el seno de una especie que es el Homo sapiens, aparece, bueno, aquí también habría que hablar del gradualismo, claro, porque antes del sapiens los neandertales y tal, pero en el proceso de hominización, digámoslo así, aparece la conciencia, y la conciencia es un plano emergente de la realidad. Cuando hablamos de conciencia ya aparecen nuevas realidades, nuevos aspectos, nuevas cosas, ¿no? Y nuevas fuerzas. Y como consecuencia de esa nueva dinamicidad, por ejemplo, la historia de la humanidad, en la medida en que tiene que ver con las luchas entre las pasiones humanas, entre los propósitos conscientes que se planteaban unos y otros, y las luchas, y el resultado de la historia no está previsto por nadie, pero está claro que la historia se desenvuelve con las luchas y los conflictos interhumanos guiados por propósitos, por conciencia. La historia de la humanidad no se puede explicar en términos de la biología, sino que un historiador habla de otro tipo de realidades que solamente tienen sentido cuando contamos con la idea de que somos seres conscientes, ¿no? La moralidad humana, el ejemplo que he puesto antes. Claro, la moralidad humana como facultad sí surge con la evolución. Es decir, la evolución nos convierte en seres capaces de hacer un juicio sobre lo que es, comparándolo con lo que debería ser. Hacemos un juicio moral, esto me parece bien o me parece mal. Esta facultad de, digamos, de desdoblar nuestra visión de las cosas, como han explicado algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, ver la realidad desde la hipótesis, ¿no? Como hacen los científicos, es decir, ver los hechos y plantearse hipótesis explicativos de esos hechos observables, ¿no? Esta forma de ver más allá del hecho inmediato para ver hipótesis de cómo podrían gobernarse esos hechos, ese desdoblamiento, esa es una capacidad humana que surge con la evolución biológica y que se hace posible por nuestra conciencia. Pues bien, la conciencia nos permite igualmente juzgar lo que es en términos de lo que debería ser, rechazarlo como injusto o egoísta y juzgar comportamientos. La moralidad como facultad es un producto de la evolución. Ahora bien, los códigos éticos o morales concretos que rigen aquí o allá en una cultura, en un pueblo, eso no lo puede explicar la evolución biológica, eso lo explica el antropólogo.
Y el antropólogo, que estudia la vida de un pueblo, de una sociedad, puede decir, pues allí imperan estos valores, o estos otros, o tienen estos principios por los que se rigen en relación con la familia, con las formas de contemplar el trato entre los viejos, los ancianos y los jóvenes, y esos principios, que son convenciones, convencionales, obedecen a la intervención de la conciencia y son juicios morales, o puede tener una dimensión moral, pero lo que quiero decir es que si la facultad moral es producto de la evolución, la moral concreta que impera, el código de moral que impera en un pueblo, en una cultura o en otra, lo observamos en la historia, que van variando los valores morales desde la época de Calderón a nosotros, por ejemplo, ¿no? Eso no lo puede explicar el biólogo evolutivo, eso responden a fuerzas que son intraculturales, a fuerzas que responden a este nuevo plano, donde ahí está, como dice Ortega, esa nueva dinamicidad, esa nueva... Lo voy a poner con otro ejemplo. El lenguaje, este es más claro, el lenguaje, somos seres capaces de articular sonidos y de hablar, y en este sentido la facultad de hablar, el lenguaje, es un producto de la evolución. Ahora bien, hablar francés o inglés y el modo en que se desarrolla la historia de las lenguas en las sociedades humanas, eso no lo explica la biología evolutiva, porque son contenidos, ¿no?, que solamente obedecen a leyes sociales, a leyes culturales. Entonces, con la conciencia como facultad humana aparece una nueva dinamicidad, un nuevo espacio, un nuevo plano de la realidad. Y en este nuevo plano de la realidad surgen leyes que no son reducibles a las leyes de la biología. Y en este sentido, pues las ciencias sociales, las ciencias humanas, no son ramas de la biología, sino que estudian otro tipo de realidades que se hacen posibles a partir de la conciencia, pero la conciencia, una vez que ha surgido, tiene su propia evolución y su propia historia de acuerdo con una legalidad que ya no es la legalidad natural. No sé si esto queda claro. De tal manera que me parece que esta es la respuesta más consistente, ¿no?, que cabe dar desde nuestro tiempo en relación con este viejo problema que se viene planteando desde los antiguos. Es decir, ¿el hombre es naturaleza? Sí, pero su naturaleza consiste en esa forma singular de estar en ella, porque somos naturaleza, estamos constituidos de naturaleza, pero la naturaleza en nosotros adopta esta singular manera de ser que consiste en adoptar frente a la naturaleza que somos una posición que nos permite situarnos de frente, ¿no?, frente a la naturaleza que somos. Eso lo llamamos conciencia, y frente a lo que somos nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí surge lo que llamamos la cultura, y el desarrollo de la cultura y los contenidos culturales no obedecen a las leyes biológicas. Entonces, hay una emergencia de planos, ¿no? Digamos, la vida es emergente respecto del plano físico-químico, la conciencia es emergente respecto del plano de la vida, y hay emergencias, planos nuevos de la realidad, ¿no?, que no se pueden reducir o explicar desde los planos anteriores. A este respecto, por ejemplo, los emergentistas, los que han teorizado sobre esto, pues dicen, hombre, en cada nuevo plano de la realidad surge al menos una cualidad emergente. Al menos tiene que haber una nueva cualidad emergente para que pueda hablarse de la emergencia de un nuevo plano. Por ejemplo, la vida, un cuerpo viviente, pesa, como pesa una piedra. Entonces, el peso de un organismo no es una cualidad emergente, es una cualidad que conservan los organismos de los planos previos de la realidad. Si una piedra pesa, un organismo que también está hecho de materia atómica y moléculas y tal, también tiene peso, tiene masa. Esas no son cualidades emergentes, pero sí hay al menos alguna cualidad que es emergente y que nos permite hablar de un plano nuevo de la realidad, ¿no? Pues bien, la sociedad y la vida social también implica la emergencia de nuevas dimensiones de lo real en relación con otras dimensiones previas, ¿no? Y por eso la sociología o la antropología no son ramas, insisto, de la biología.
Bueno, pues no sé si he sido un poco corto, porque creo que era 1 hora y más o menos es 1 hora lo que he hablado. Si pensaba callarme aquí, y si quieren plantear alguna cuestión, abundar en algún aspecto o dialogar sobre esto, pues como ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Tenemos hasta las 8:15. Sí. Que tenemos que abandonar la sala. Muy bien. ¿Dónde se situaría la creación de herramientas con un objeto, con un objetivo? Y el segundo plano, que sería el uso de las herramientas, y el segundo plano sería la creación de las herramientas, como hacen algunos pájaros. Sí, sí, porque es verdad que hacen los castores, las obras hidráulicas, los castores, los panales de miel de las abejas. Es decir, se habla de una técnica animal, incluso por parte de teóricos se habla de una técnica animal, pero hay una diferencia con la técnica humana, aunque esto, como lo iba a plantear en la siguiente charla, no sé si extenderme mucho, pero bueno, respondiendo a los útiles, sí, los animales, o algunos animales, se sirven, a ver, en el caso de los pájaros, y no hablemos de las abejas, etcétera, donde todo está regulado por conductas innatas, en el caso de las abejas, ¿no? Donde no hay aprendizaje, ¿no? Pues eso está regulado completamente por el instinto, y ahí no, quiero decir, se puede hablar de una técnica, pero esa técnica animal es una técnica enteramente instintiva, donde no hay un aprendizaje, donde no hay como ocurre con la técnica humana. En el caso de los primates superiores, sí se ha observado que son capaces de servirse ocasionalmente, es decir, algo que encuentran en el campo perceptivo, digamos, en el que se desenvuelven, puede ser utilizado como un instrumento del que se sirven, ¿no? Luego es verdad que ese instrumento no lo portan ya siempre consigo, como un útil que forme parte, digamos, de su equipaje vital, que ya lo lleven como, sino que eso es abandonado, o sea que hay un uso ocasional, incidental, ¿no? de útiles. En el caso de los homínidos parece ser que ya en ciertos australopitecos, esto lo explica, por ejemplo, a ver si me voy a acordar el nombre, un antropólogo, bueno, lo explican varios antropólogos y no voy a decir el nombre porque en este momento no me acuerdo. Parece ser que los australopitecos que ya fueron capaces de iniciar ciertas tareas que tienen que ver con el tallado de piedras y cosas así de las que se servían. Y esto es muy interesante porque quiere decirse con ello que, y esto es lo que sostiene este autor cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, quiere decirse que esa idea que está instalada de que se desarrolla la evolución biológica y alcanza su final y su culminación, y una vez que acaba la evolución biológica, empieza luego la evolución cultural. Eso es falso. Eso es falso porque la cultura, en este caso el tallado de determinados instrumentos de los que se sirvieron, al parecer ya algunos australopitecos, les sirvió para sobrevivir en mejores condiciones en su medio natural, y por lo tanto eso incidió en el proceso de la selección natural y favoreció la supervivencia de los más aptos y de los más capaces que podían tallar esos instrumentos. O sea que es un caso singular en el que un uso cultural incide en el proceso de la evolución biológica. No sé si esto se entiende, ¿no? Pero bueno, claro, un útil de alguna manera, por ejemplo, el filósofo alemán Ernst Cassirer habla de esta cuestión: cuando nos servimos de útiles, estamos, digamos, objetivando un instrumento, lo situamos allí, lo ponemos lo utilizamos. Ahí ya hay en la fabricación de útiles, en esa actividad, una forma de conducta que de algún modo está anticipando la aparición de la conciencia, porque claro, el útil, sí, estamos enredados con algo de lo que nos estamos sirviendo, pero al mismo tiempo estamos otorgando un significado a aquello. Un significado no es solo el palo, sino que es aquello que nos sirve para extraer o para alcanzar algo, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos simbólicamente asignando, encarnando en ese objeto material un significado que le atribuimos, estamos dándole una significación objetiva,
Y ese es el camino que conduce a la conciencia, en el sentido de que la conciencia irrumpe el proceso de la evolución cuando, en el esfuerzo humano por controlar el medio, es capaz de objetivar las cosas, instrumentándolas, utilizándolas, y finalmente, porque esto exige más esfuerzo, alejándose así de ellas para contemplarlas, ¿no? Que eso parece que es un paso que va más allá. El filósofo alemán Martin Heidegger lo explica en su obra fundamental Ser y Tiempo, cuando dice, no, estamos siempre, claro, él no lo explica en el contexto del proceso de hominización, pero dice lo siguiente: siempre en nuestra vida estamos enredados con cosas, ¿no? Las cosas que nos presentan comparecen en nuestra vida como útiles de los que nos estamos sirviendo. Pero en un momento determinado, un objeto del que nos servimos se estropea y entonces nos paramos y lo contemplamos a una cierta distancia. Esta actitud consciente es una actitud desde el punto de vista fenomenológico distinto del servirse de un útil, ¿no? Exige una especie de distancia, ¿no?, para contemplar las cosas. Pero bueno, sobre esto yo creo que no hay una última palabra que la ciencia tampoco haya dicho sobre cómo realmente, primero, qué es la conciencia y cómo realmente surge la conciencia, ¿no? Pero lo que creo que sí se puede decir es que en el proceso de hominización y en el esfuerzo humano por controlar el medio en el que nos desenvolvemos, cada vez somos más capaces de actuar como sujetos que nos servimos de objetos y que colocamos allí a una distancia para experimentarlos, ¿no? Y así surge la conciencia, diría, por dar una respuesta que no sé si responde a lo que quería plantear. Sí, pero hay un concepto que defiende ya Harari en su libro de Hombres a Dioses, sí, que dice que fue el trigo el que domesticó al hombre, no al revés. Ya, no me acuerdo en qué contexto, leí el libro ese, pero no me acuerdo en qué contexto dice eso, pero supongo que es una metáfora, ¿no? Sí. Es una metáfora decir eso. Porque él habla de las tres revoluciones que se producen: la revolución cognitiva hace 70.000 años, que da lugar al simbolismo, ¿no? La revolución neolítica, de hace 8.000, 10.000 años, y la revolución industrial. Él organiza todo su libro diciendo que se dan esas tres grandes revoluciones, ¿no?, en la historia de la humanidad. Es un libro original, aunque dice algunas cosas que, en mi opinión, que son insostenibles, pero bueno, eso es otra cuestión. Porque dice, por ejemplo, que el liberalismo, el socialismo son religiones, dice eso. Pero bueno, eso es otra cuestión que nos aparta de... No sé si alguien quería... Carlos. Sí, bueno, esto que has llamado el emergentismo, sí, ¿no?, con que has terminado la exposición, claro, yo lo veo como, tal como lo has presentado, como el desarrollo de la idea de la modernidad, como si fuera una progresiva mejora de la moral. El hombre en su camino no solo mejora el mundo con los instrumentos de la razón y de la ciencia que nos había puesto la Ilustración como modelo, sino también de esa mejora del mundo emerge una moral, digamos, superior, más perfecta, tal, ¿no? Bien, parece como si viniera de ese tipo, ¿no? Como si de estas realidades materiales emergiera una superioridad, una moral mejor, ¿no? Pero es que ahora, de lo que habla la filosofía, o algunos filósofos, es de la posmodernidad, de la quiebra de todo de ese modelo, ¿no? Y que a mí me deja fuera de juego, porque yo creo que todos nos hemos educado un poco intuitivamente, aunque algunos comprendiéndolo mejor y otros de forma intuitiva, en este modelo de una progresiva, lo que se llama progreso. Aquí todo el mundo presume de progresista, el progreso de la sociedad, el progreso del bienestar, el progreso de la moral, y bueno, que emerge de unas realidades materiales, digamos. Bueno, pues ahí estaría el marxismo o todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, nos quedamos ahí en ese punto de la posmodernidad que a mí me quiebra y me deja fuera de juego. Sí. A ver, lo que pasa es que estás desplazando el foco hacia otros problemas, porque vamos a ver, varias cosas. Bueno, la cuestión modernidad-posmodernidad
afecta a muchas consideraciones. Yo diría, en relación con lo que yo he planteado aquí, sobre todo el escepticismo, que es uno de los aspectos que surgen a partir del libro de Lyotard sobre la condición posmoderna, que da nacimiento a esta palabra y que cuando plantea allí una concepción escéptica del conocimiento y esto le conduce a una visión relativista. Entonces la modernidad se ha creído muy fuertemente en el relato de que hay una razón y una historia y un progreso de la humanidad, mientras que estos principios o grandes relatos, como los llama Jean-François Lyotard, estos grandes relatos son truncados, abandonados completamente por la posmodernidad, que no cree ni en la historia como progreso, ni cree en un fundamento del conocimiento. Ahora bien, lo que yo está planteando tiene más que ver con el debate social sobre eso, tiene más que ver con el modo, y yo creo que aquí la modernidad o posmodernidad no tienen mucho que decir, ese debate es otro, tiene que ver con la manera de concebir lo humano y la relación del hombre con la naturaleza y el lugar que ocupa el hombre en la naturaleza. Aquí podemos reflexionar filosóficamente, sí, y tomar en cuenta la ciencia. Ahora bien, hay una cosa que has dicho que quizá yo no comparto, y es la idea de la evolución como progreso. La teoría de la evolución no comporta una idea de progreso. Progreso moral, ¿progreso en qué sentido de progreso? Hay algunos pensadores que piensan al contrario, que no hay progreso. O sea, si por progreso, un momento, si por progreso se entiende la mejor adaptación al medio de aquellos que sobreviven, pero bueno, surgen especies igual que desaparecen otras. Y por otro lado, sí, una mejor adaptación al medio y una mayor complejidad de las especies que están adaptadas y que en la escala de la vida parecen alcanzar formas cada vez más complejas, los humanos respecto de las amebas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero progreso en el sentido moral no hay, yo creo. Aquí se cruzan muchas cuestiones. Mira, y no sé si enlazando con algo que estabas diciendo, pero que me estaba haciendo recordar algo. Darwin ya observa en su libro Origen de las especies, me parece que es en ese o en el Origen del hombre, uno de los dos, observa comportamientos morales, o como él dice, que anteceden, que preceden, que anuncian la moralidad humana, comportamientos altruistas. Y dice Darwin, se observa que una cebra, cuando encuentran el peligro de un depredador, en vez, si se trata de la guía de la manada, en vez de huir despavorida buscando su propia salvación, es capaz de volver sobre el grupo para conducirlo. Claro, cuando hace ese tipo de conducta, y no hablemos de las conductas de los padres, los progenitores respecto de sus hijos en muchas especies animales, existen conductas altruistas, dice Darwin, que se observan en especies animales. Entonces esas conductas altruistas sería el origen remoto de lo que más desarrollado dará lugar a la moralidad humana. Esa es la hipótesis de Darwin, ¿no? Pero bueno, es que he hecho muchas consideraciones diversas porque la cuestión modernidad y posmodernidad, que a mí también me interesa mucho, se aparta un poco, a mi modo de ver, de este asunto. Sí, bueno, ¿no? Si yo lo he dicho un poco para... Es que es como, dijéramos que la historia, hasta la Ilustración, se ve como un progresivo deterioro, ¿no? De la edad de oro que existió, de la edad de plata, esta edad de hierro y tal, ha venido una degeneración constante que... bueno, en el cristianismo sería el paraíso perdido, claro, la edad de oro, y progresivamente va a peor. Y es la Ilustración la que pone al hombre y los instrumentos de la razón y de la ciencia como guía de conducta para construir un mundo progresivamente mejor. Y en ese sentido, decía yo, progresivamente mejor desde un punto de vista material, social, comunitario, moral, y de todo este tipo, ¿no? En ese sentido, decía yo, he terminado hablando un poco de la quiebra de este modelo cuando se ven tantas manifestaciones de la posmodernidad que ponen... Sí, la posmodernidad rompe con esa idea de progreso que sostenía la Ilustración, eso está claro. Más era eso. Pero la Ilustración, cuando habla de progreso de la humanidad, con Dorset, que habla de toda esa tabla del progreso de la humanidad y tal,
está pensando en que la humanidad cada vez ordene su vida en todos los órdenes cada vez más conforme a la razón y hacer uso de la ciencia. Sí, sí. Por ahí podemos conectarlo con el problema que yo he planteado, es decir, la ciencia pues nos lleva al conocimiento, claro, también al conocimiento de la naturaleza. Ahora, la cuestión de la evolución biológica y el modo de concebir nuestra relación con la naturaleza, eso plantea otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro, claro. Es verdad que sí, que la Ilustración también tiene una idea sobre esto, claro, sobre nuestro lugar en la naturaleza y la noción que tiene de que la cultura lo único que hace es una especie, añadir un tamiz muy tenue, ¿no?, sobre nuestra naturaleza, pero les falta la idea de historia. La Ilustración todavía, aunque es verdad que trazan esa historia de la humanidad, pero no tienen una noción de la historicidad del hombre, hasta Hegel o Marx, pero bueno, sí. Es que esto nos aparta de lo que yo estaba planteando. Sí. Yo es que cuando, por ejemplo, hablas de la conciencia, de la evolución, de la evolución de la cultura, siempre nos centramos en Occidente, ¿no? Y el resto del mundo son también seres humanos y han evolucionado algunos muy lentamente. Los humanos que se desarrollaron en Asia desarrollaron la conciencia igual que los humanos que en el proceso de hominización se produjo por igual en todas partes. Entonces no... Hay algunos que están muy metidos en la naturaleza y no tienen muchos artilugios, y otros que estamos allá con la inteligencia artificial. Quiero decir que los chinos, los japoneses y nosotros somos Homo sapiens por igual, sí. Y no hay diferencia en lo que respecta a las consideraciones que yo hago sobre la aparición de la conciencia, la experiencia, tal. Lo que he estado haciendo es referirme a la historia de la filosofía occidental para dar cuenta de la manera en que en la filosofía occidental se concibe nuestro lugar respecto a la naturaleza. Entonces, yo admito tu protesta si lo que me transmites es... También los japoneses o los chinos tienen una idea sobre cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Y hay sabidurías orientales, por ejemplo, ¿no?, que tienen una visión que es muy desconocida en Occidente, ¿no?, y sabidurías que han desarrollado en culturas del Lejano Oriente que nos tienen mucho que enseñar sobre, por ejemplo, la relación armónica con la naturaleza, ¿no?, en la India y en las sabidurías orientales como el yoga y cosas así. No digo que no, yo hablo más de lo que es, bueno, no sé mucho, pero lo poco que sé es de lo que hablo, de lo que sé menos, pues prefiero no entrar. Pero seguro que la cuestión, o sea, el problema de cuál es nuestro lugar y relación con la naturaleza, es interesante esto que dices, porque los orientales tienden a decir que en el mundo, bueno, pues cuando llegaron los occidentales, imperialismo francés, inglés, tal, al extremo oriente, y fueron imponiendo modelos de vida occidentales, chocaron con otras visiones. En Occidente, dicen desde allí, tenemos una visión muy instrumental, técnica, utilitarista de nuestro trato con los objetos, ¿no?, de los que nos servimos como instrumentos. Y esto está en el origen de todo lo que es la revolución industrial, esa visión técnica, ¿no?, que se desarrolla en la cultura occidental, mientras que en las sabidurías orientales existe un trato en relación con la naturaleza, no como aquello que sometemos en materia disponible para nuestros fines técnicos utilitarios, sino aquello de lo que nos servimos técnicamente, sino la naturaleza como aquello que constituye nuestro entorno y en armonía con lo cual estamos. Yo, más que Oriente, diría las culturas así llamadas, entre comillas, primitivas, ¿no?, que expresan también en el mito este tipo de mentalidad, de una forma de relación y de armonía con la naturaleza que parece que en el mundo occidental, sobre todo a partir de la revolución industrial, se rompe. No sé si eso... Era lo que te quería decir, que siempre que hablamos del ser humano parece que el ser humano es el ser humano occidental, pero... No. Ahí yo te diría, yo hablo no sobre el ser humano occidental, sino sobre el ser humano desde la filosofía occidental, que es la que conozco. Pero esto que digo, que lo ha pensado la filosofía occidental, se refiere no a los occidentales, se refiere a los humanos en general. Pero igualmente podríamos hablar sobre el ser humano, así en términos universales, desde otras culturas y otras tradiciones. Eso es verdad. Yo me he limitado a las tradiciones de la filosofía occidental, que es donde me desenvuelvo, ¿no?
Sí. Sí, yo esta es la primera vez que oigo la palabra esta, el paradojo, emergentismo. 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 No, emergencia, de emergencia, lo que emerge, lo que surge. Emergentismo. Eso es, sí. Emergentismo. Sí. Eso. Es la primera vez que la oigo, pero es que más o menos he podido resumir. En la evolución no es solo la biológica, sino que trae otros planos de realidad. Es que, pues, otros planos de realidad trae toda evolución. Entonces, en ese plano de emergentismo estamos constantemente. Hay no se podría explicar a partir de el materialismo, la dialéctica materialista. Oh, ¿esto lo estoy moviendo mucho? Sí. Perdón. Pues... Porque en evolución constante de materia-conciencia se está desde la revolución de la conciencia, ¿no? Sí, si no hubiera materia no habría organismos vivos, claro, está claro. Y si no hubiera organismos vivos no habría cerebro, y sin cerebro no habría conciencia, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de emergentismo, cuando hablan los que desarrollan esta idea, están diciendo que, bueno, hay ámbitos en los cuales los cambios son cuantitativos, graduales, pero hay momentos, como por decirlo así, de saltos cualitativos, de emergencia de nuevas realidades. Por ejemplo, dentro de la evolución biológica hay organismos que existen, aparecen en determinados momentos de la evolución que no existían antes. Aparecen nuevas especies. En un sentido general puedes hablar de emergencia de esas especies, pero evidentemente no están usando el término en este sentido, sino de aparición de especies, aparecen nuevos organismos, aparecen... Eso es un cambio dentro de la esfera de la vida, pero cuando desde la vida aparece la conciencia, ahí hay un salto que ya exige una nueva consideración de esos objetos. Y la prueba de eso es que tienen que, solamente desarrollando ciencias nuevas, puede darse cuenta de esos fenómenos emergentes. Desde la biología, que estudia, por ejemplo, la evolución, la biología evolutiva, no podemos dar cuenta de los contenidos y de las formas de proceder de la conciencia, sino que ahí pues interviene la sociología, la psicología, la antropología, otras ciencias que llamamos sociales o culturales, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria la aparición de estas nuevas ciencias? Porque hay nuevas realidades que no se dejan analizar con las leyes que son competentes en otros planos de la realidad. Y la biología no es competente para dar cuenta de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún sentido la cultura es emergente respecto de la vida. Y la cultura solamente se hace posible a través de la aparición, emergencia de la conciencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sí que los planos sociales también influyen en la biología y la modifican. No, influir, claro que influye. Con lo cual, eso no es la cuestión. Quizá desde un discurso o un análisis de dialéctica material, pues bueno, a mí la palabra dialéctica me gusta mucho, pero no he querido emplearla. No, es que es ante ese punto en el que pues no hay salida, ¿no? Por eso digo que si a partir de ahí a lo mejor se puede tirar de esa hebra y intentar entender algo más, ¿no? Sí, algunos críticos han dicho, bueno, en realidad emergentismo, por eso es un término que tampoco tiene tanto tratamiento quizá, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando, un científico, Mario Bunge, que no sé si ha muerto hace poco o sigue viviendo, es un hombre muy mayor, que es un filósofo de la ciencia muy reconocido, argentino de origen, pero que ha estado en Londres impartiendo docencia ahí muchísimos años, utiliza esta expresión de emergencia, emergentismo, cuando se plantea la cuestión de la relación mente-cuerpo, ¿no? Que es un problema filosófico que viene desde antiguo y que, claro, él no va a tratar desde el punto de vista de los
prejuicios tradicionales, sino que trata de ajustarse a los datos de la ciencia, pero a partir de ahí construye un discurso que ya es filosófico, ¿no? Entonces él piensa que la mente es emergente respecto del cerebro. La mente es emergente respecto del cerebro. Es decir, la mente no es el cerebro. Es verdad que no podría haber mente sin cerebro, pero la mente no es el cerebro, ¿no? Sino que es emergente en relación con el cerebro. Claro, si decimos la mente es el cerebro, bueno, pues entonces el estudioso de los fenómenos mentales, tú dirías que sí, que la mente es el cerebro. No, porque el estudio de los fenómenos mentales, del psiquismo, por decirlo de otra manera, que es tarea del psicólogo, pues no es la misma tarea que la tarea del neurofisiólogo. Y el neurofisiólogo puede estudiar el cerebro, pero luego hay una serie de fenómenos subjetivos que no se pueden ubicar espacial-temporalmente, que tiene que ver con eso que llamamos el psiquismo y la mente, que exige un tratamiento distinto y situarnos en otro nivel. Ese nivel, pues es el nivel en el que se sitúa una ciencia nueva. ¿Y por qué surge una ciencia nueva? Porque es una nueva esfera de lo real, la de lo mental. Y lo mental es emergente respecto del cerebro, del mismo modo que la vida, y el cerebro es un órgano de un ser vivo, es emergente respecto de la materia inerte. A eso me refiero con emergentismo. No solamente hay una evolución en el seno de la vida, sino que hay una evolución que conduce de unos planos o unas esferas de la realidad a otra. La mente es emergente respecto del cerebro. Sí, pero en el plano filosófico no se encuentra respuesta en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no? Es lo que estamos diciendo. No digo que no se encuentra respuesta en el sentido de la mente, bueno, perdón. No, es igual. No, tampoco no vamos a... No, gracias. Bueno, era simplemente una nota. El concepto de emergencia es muy antiguo y tiene su origen en la física. No la física, la mecánica cuántica, sino la física. Y se suelen proponer algunos ejemplos. La temperatura la medimos con termómetros. Sin embargo, se sabe desde hace muchísimos años que la temperatura depende de las velocidades, de la velocidad media de movimiento de la propia vibración de las moléculas. Es un caso, digamos, clásico de emergencia. Y como ese hay docenas y docenas y docenas en física. Nada más, ¿eh? Pero la emergencia va más allá del campo físico. Oh, es la por que supuesto, yo estoy por supuesto. diciendo. Sí, sí. No, en la nota mía es de tipo histórico. Tiene ese origen en la física. Yo desde mi ignorancia, decir que de todo lo que estamos hablando ahora, de todos estos planos emergentes, no deja de ser naturaleza. Quiero decir, la estamos viendo compartimentada, ¿no? La parte física, la parte química, la parte geológica, pero todo es naturaleza. La mente no deja de ser bioquímica, ¿no? Entonces, que yo no me veo al ser humano enfrentado a la naturaleza, sino dentro de la naturaleza, y bueno, que vamos descubriendo cosas de la naturaleza, pero no me lo veo fuera. No sé si me he expresado. Sí, muy claramente. El concepto de naturaleza es un concepto problemático, eso está claro. Los griegos hicieron uso de un concepto tan comprensivo, como he dicho al principio, que todo para ellos cae dentro del ámbito de la naturaleza, incluido lo artificial y lo técnico, que a lo mejor tendríamos que volver a los griegos y plantear las cosas de esa manera. Pero claro, yo lo que estoy planteando es que el naturalismo, que sostiene que todo es naturaleza, si nos vemos llevados, si aceptamos esa posición, entonces la pregunta que yo te traslado a ti, por ejemplo, es la siguiente. ¿Las ciencias naturales dan cuenta por sí solas de toda la realidad? Pero eso no quiere decir que no existan otras realidades que nos puedan explicar la naturaleza, es decir, la conocemos con los conocimientos actuales, con los planos actuales, que es lo que se vaya más claro. Bueno, pues hay algunas posiciones en filosofía
que sostienen, que apuntan en esta dirección, que no sé si te estoy interpretando bien, de que si no podemos explicar a día de hoy todos los fenómenos desde el plano de la naturaleza, pero claro, habría que decir a su vez de qué naturaleza estamos hablando, porque si la naturaleza viva se puede explicar desde la química y la física, ¿o qué? Hay algunos que dicen, si no, por ejemplo, el fisicalismo, que seguramente Gabriel conocerá, es decir, el fisicalismo es una forma de reduccionismo en la filosofía de la ciencia que pretende que todos los fenómenos se pueden explicar en los términos de un lenguaje fisicalista, es decir, un lenguaje todos cuyos términos son definibles a través, ya sé que esto es un poco técnico, a través del lenguaje observacional, es decir, de la experiencia de la observación de cosas, ¿no? Y que todo es reducible a al lenguaje de la física, por decirlo de forma muy llana. Si es así, y de todo se puede dar cuentas en términos físicos, déjame que plantee la siguiente hipótesis para que veáis hasta qué disparate podríamos llegar, ¿no? Y, bueno, pues la física considera que todo está constituido por átomos, y es posible que no conozcamos todavía todo lo que ocurre con los átomos y las leyes del mundo en el nivel atómico, pero seguramente si conociéramos todo lo que ocurre en el nivel atómico, pues tendríamos que conocer no solamente la estructura de la materia, sino también lo que es un organismo que está constituido por átomos, porque somos átomos, ¿no? Y no solamente eso, la vida social y la interacción social tendría que también poderse explicar a partir de la física atómica, ¿o no? Según la hipótesis a la que apuntas, si no te interpreto mal, porque si todo se reduce y si no se reduce, entonces entonces te entiendo mal. Entonces no es una idea reduccionista lo que plantea, sino más bien la propuesta de que hagamos uso de un concepto de naturaleza más comprensivo. Y por ahí yo podría aceptar eso, entonces, por ejemplo, decir que en antropología hoy muchos autores sostienen que el hombre, ese ser natural, es el animal cultural, de tal manera que la cultura es una especie de producto de la naturaleza. Bien, eso lo acepto. La cultura es un producto de la evolución biológica, de la naturaleza, pero claro, la cultura en el sentido de la capacidad cultural humana. Pero si los Yanomami tienen una cultura y los franceses del siglo XX otra cultura completamente distinta, esas diferencias entre los contenidos culturales no los puede explicar la biología evolutiva, los explica el historiador, el antropólogo, la adaptación al medio, las sociedades, las formas en que se desenvuelven históricamente los pueblos, y ahí hay que atenerse a un tipo de fuerzas, a un tipo de dinamicidad que ya no es la de la sola naturaleza en el mundo orgánico. Porque claro, decimos, bueno, naturaleza le damos un sentido más amplio. Bueno, pues volvamos a los griegos, tal como pensaban los griegos de la antigüedad, que todo es naturaleza, ¿no? Pero claro, esto tiene otro tipo de consecuencias, otro tipo de derivadas, y entonces yo lo que planteo es eso, es decir, qué tipo de naturaleza es esa que da cuenta de que pues se desarrollen determinados códigos de conducta moral en unas sociedades distintas que en otras. ¿Y por qué en la época de Calderón era tan importante la honra, el honor y no sé qué, y nosotros damos menos importancia a eso? A ver, explícame con la naturaleza cómo se puede dar cuenta de esa ruptura cultural de varios siglos, si no atendemos a los fenómenos sociales, los que es competente un científico de la sociedad. Y lo que yo estoy diciendo todo el rato es que las ciencias sociales no son reducibles a ciencias naturales, porque no todo es naturaleza. Los contenidos culturales tienen su propia evolución, y la evolución de los contenidos culturales no tiene nada que ver con la evolución biológica. Es decir, una vez que surge la cultura por la capacidad humana que aparece con la evolución biológica, una vez que aparece la capacidad cultural y somos capaces de crear arte, de crear instrumentos, de crear lenguajes, y que a las lenguas y de crear instituciones, y una se desenvuelve de un modo y otro de otro, para dar cuenta de eso ya no es competente la teoría de la evolución biológica. Aquí hay que hablar de la evolución cultural que se rige por otro tipo de legalidades. Entonces las ciencias sociales no son un capítulo, una rama de la biología, porque la evolución cultural no se rige por el tipo de legalidad
que rige la evolución de la vida. Entonces está fuera de la naturaleza, ¿quieres decir? La evolución cultural. En cierto sentido, en cierto sentido sí y en cierto sentido no, de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Es decir, los contenidos culturales no se pueden explicar en términos naturalistas, los contenidos de la cultura. ¿No? Oye, es que son las 8:15. Sí, sí, no, yo cuando me digan... digan... Está muy a gusto. Sí, no, yo cuando ponemos fin... Las respuestas son largas. Entonces...